Hola, hola, buenas. Vamos a iniciar nuestra grabación donde explicaremos lo que es el análisis de malla para que puedan resolver los ejercicios que se van a encargar ahí en la plataforma. Bueno, de entrada tenemos este circuito de dos mallas. Eh, Vamos a explicar. Lo primero que vamos a plantear es corrientes de cada malla. ¿Qué sería una malla? Recuerden, un lazo cerrado que no tiene eh, ramas internas en él. Por ejemplo, este es un lazo cerrado al que yo le estoy llamando malla 1, por eso aquí va a circular la corriente 1. Y este por afuera es otro lazo cerrado, ¿ya? Al que yo le llamaría, perdón, es un lazo cerrado que no puede ser una malla porque tiene aquí una rama interna en medio de él. Entonces, esta sí es una malla y por fuera todo eso no es una malla. Si es un lazo cerrado, sí cumple la ley de Kirchhoff de voltajes, pero no es una malla. ¿Qué sería otra malla? Otra malla sería este lazo cerrado que no tiene alguna rama interna en el circuito a través de él. ¿Qué nos dice la ley de Kirchhoff? La ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff dice que la suma algebraica, o sea que hay que respetar los signos, la suma algebraica de los voltajes que hay a través de o alrededor de una malla es igual a cero, más bien alrededor de un lazo cerrado, nos habla la ley. Entonces, sí podemos analizar este lazo cerrado, pero este lazo cerrado que está todo por fuera no vendría siendo, no vendría siendo una malla, ¿no? Entonces, este circuito en particular tiene dos mallas, esta de aquí y esta de acá, que están marcadas como malla 1, malla 2, donde circula la corriente 1 y la circula la corriente 2. ¿Para qué nos sirve colocar estas corrientes? Bueno, nos sirve para aplicar la ley de Ohm y encontrar el voltaje de las resistencias en este caso. Estos elementos que están aquí, como ya la mayoría de ustedes debe de saber, son fuentes de voltaje. Son fuentes de voltaje, esta es una forma de representarlo. Otra forma de representar las fuentes de voltaje, sabemos, es con un círculo. Bueno, salió muy bien el círculo, pero con un círculo podemos representarlas, que salió un poquito mejor, y ponerle los signos, ¿ya? En este caso, estas no tienen los signos, entonces, pero sabemos, debemos de saber que la más grande es el positivo, la más pequeña es el negativo. Entonces, para nuestro conocimiento, este es el positivo, este es el negativo. Lo mismo este es el negativo, este es el positivo, este es el negativo, este es el positivo, y por último, este es el positivo y este es el negativo. Esos elementos ya tienen bien predefinido su polaridad. Ya eso no se puede cambiar, así es. Pero las resistencias no tienen definida la polaridad. Las resistencias no tienen polaridad. Entonces, por donde entre la corriente, recordando que vamos a hacer análisis convencional. ¿Qué quiere decir que vamos a hacer análisis convencional? Que vamos a considerar que el positivo se mueve hacia el negativo. Recuerden, antes de que hubiera microscopios tan potentes como hay ahora y que pudieran saber que los electrones son los que se mueven, o sea, las cargas negativas en realidad son las que se mueven hacia las positivas. Antes de eso, los científicos que empezaron a estudiar la electricidad pensaban que las que se movían eran las cargas positivas. Eso dio como resultado un análisis que de todas maneras nos daba bien el resultado, por lo que a ese tipo de análisis se le llamó convencional, y ya cuando se supo que en realidad se mueven las cargas negativas, a ese se le llama análisis real. Entonces, por ahorita nosotros vamos a utilizar el análisis convencional, que es el que se utiliza en la mayoría de los circuitos, de los análisis de electrónica, y el análisis real
normalmente se utilizan los circuitos que se consideran de tipo eléctrico. Sabiendo eso, pues nosotros consideramos que la corriente está circulando así, por ejemplo, en este caso, pudiéramos ponerlas al revés, las dos, o pudiéramos poner una para acá y la otra al revés. No importa cómo pongamos las corrientes al principio, eso no nos causa ninguna diferencia. Pero una vez que las definimos, por ejemplo aquí que ya están definidas las direcciones, hay que respetar esas direcciones y entonces vamos a considerar como si la corriente principal entrara de aquí para allá y por donde entra vamos a considerar que es positivo y del otro lado es negativo. Por lo tanto, siempre en el análisis vamos a decir más el voltaje de R1 más el voltaje de R3, porque estamos considerando que así es como se polarizan a la hora de que así circula la corriente. Sabiendo eso, bueno, pues vamos a hacer nuestro análisis de malla. Entonces, primeramente vamos a analizar la malla 1. Vamos a analizar malla 1. Y voy a iniciar en algún punto. Voy a elegir este punto. Recuerden que finalmente es una sumatoria y el orden de los sumandos no altera la suma. Puedo empezar aquí, puedo empezar aquí, puedo empezar aquí. Lo que sí, donde empiece, pues ahí tengo que terminar. Tengo que llegar a este punto y ahí cierro mi lazo. Entonces ahí cierro mi malla y ahí termino. Entonces si empiezo aquí y sigo la dirección que ya elegí, que por default siempre voy a elegir cómo giran las manecillas del reloj, porque a final de cuentas, si la corriente va al contrario de cómo la elegí, lo único que va a suceder es que la magnitud que me salga va a ser la misma, pero con signo negativo. Entonces ese signo negativo me estará diciendo que en realidad la corriente gira al revés de como yo la elegí. Si sale positiva, quiere decir que así es como gira, como la elegí. Si sale negativa, gira al revés. No hay más que esas dos opciones. Pensando eso, pues si yo inicio aquí, lo primero que encuentro es el positivo de esta fuente. Entonces voy a decir más 25, que vale aquí el voltaje, más el voltaje de la resistencia 1, más el voltaje de la resistencia 3, menos, aquí llego por el menos de esta fuente, menos 60, y ya se acabaron los elementos que están en este lazo cerrado, en esta malla, ya se acabaron, así es que eso es igual a 0. Ahora, como aquí son dos incógnitas distintas, yo me voy a auxiliar de la ley de Ohm. La ley de Ohm marca que el voltaje de una resistencia es corriente por resistencia. Entonces voy a ver qué corriente, según yo dije, que va a circular por cada resistencia y lo multiplico por esa misma resistencia. Por lo pronto aquí tengo 25 menos 60, vendrían siendo 35 negativos, porque el 60 es negativo. Entonces tendría yo el voltaje de R1, descomponiéndolo sería la corriente. ¿Cuál corriente? Pues la que estoy señalando que pasa aquí por R1 se llama I1. Sería lo que valga R1 por I1. ¿Cuánto vale R1? Eso sí lo conozco. Dice aquí que 2 ohms. Pues 2 veces lo que valga la corriente 1. No sé cuánto valga, pero lo dejo expresado. Hago algo parecido para el voltaje de la resistencia 3, que es la otra que está aquí en esta malla. Y entonces tendríamos R3, pero ahora sucede algo. Esta resistencia está compartiendo las dos mallas. Quiere decir que las dos corrientes pasan por ella. En realidad es la diferencia o la suma de las dos, pero bueno, en este momento consideraríamos que las dos pasan por ella. Y 1 es la malla que estoy analizando. Entonces voy a considerar siempre positiva la corriente de la malla que estoy analizando y negativa la otra, porque esta baja y esta sube, están encontradas, se van a restar según lo que yo consideré que cómo circulan las corrientes. Entonces en este caso sería I1 menos I2. Eso sería. Sustituyo el valor de R3. Queda un poco pegadito, pero se va a entender. R3 que vale 3 ohms. 3 veces
y 1 menos I2. O ya separándolo serían BR3 igual a 3 y 1 menos 3 y 2. ¿Ya? Y ahora estas dos que ya las tengo aquí, BR1 que vale 2 y 1, BR3 que vale 3 y 1 menos 3 y 2, las sustituyo aquí en estas dos. Y les decía, 25 menos 60 tendría, bueno, primeramente BR1 que vale 2 y 1, voy a sustituir aquí, 2 y 1 aquí, BR3 que vale 3 y 1, más 3 y 1, menos 3 y 2, menos 35 igual a 0. Combino los que sean combinables, los que sean semejantes, y 1 y 1, tengo 2 y 3 serían 5 y 1, menos 3 y 1, perdón, y 2, y 2, y esto sería igual a, estos están negativos, pasarían del otro lado positivos, igual a 35. Ahora ya tengo una ecuación que tiene dos incógnitas, I1 e I2. ¿Cómo se ve ese 2? Tratar de hacerlo un poquito mejor, pero... bueno, es I2. Ahí está. Entonces, tenemos una ecuación, 5 y 1 menos 3 y 2 igual a 35. Vamos a hacer algo parecido con la malla 2, de donde nos va a quedar otra ecuación. Eso va a formar un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas con dos ecuaciones. Se puede resolver. Entonces vamos a hacer algo parecido, les decía, para la malla 2. Esto fue para la malla 1. Malla 2. Bueno, para la malla 2 también podemos elegir cualquier punto de esta malla. Vamos a elegir este. Y en la malla 2 lo primero que encuentro es el más 60. Y luego encuentro esta resistencia. Pero ahora estoy analizando la malla 2. Quiere decir que la corriente 2 lleva prioridad sobre la corriente 1. Esto sería ahora entonces más 3, que vale la resistencia. Ya no voy a poner BR3. Voy a poner directamente el valor de la resistencia. Multiplicado. Le voy a sustituir esto, por así decirlo. Ahora I2 menos I1. ¿Por qué positivo ahora I2? Porque estoy en la malla 2. Se pone entonces I2 positivo y ahora la otra corriente I1, la otra corriente que comparte esta resistencia, se pone negativa. Y ahora entro por el menos de estos 6 volts. Y ahora llego a esta resistencia donde solamente circula I2, así es que sería más 5 de I2. Y luego llego a esta fuente por el positivo, más 20, y eso es igual a, ya no hay nada más, si es que eso es igual a 0. Y pues vuelvo a ver, por ejemplo, que tengo 60, más 20 serían 80, menos 6 serían 74. 74 que quedarían positivos, van a pasar del otro lado negativos. Y por otro lado aquí voy a tener más por menos. Ordeno primero las I1, sería más por menos 3 y 1, menos 3 y 1. Y luego más 3 y 2, más 5 y 2. Entonces, vamos a cambiar de hoja. Y les decía, voy a tener 3 y 2, menos 3 y 1,
más 5 y 2, perdón. 5 y 2, vamos a comprobarlo. 5 y 2 que está aquí. Y luego 60 más 20 serían 80, menos 6 serían 74. Igual a 0. Entonces ya tenemos, primero vamos a ordenar primero las I1, menos 3 y 1. Y luego 5 y 2 y 3 y 2 serían 8 y 2. Y esto sería igual a menos 74. Este pasaría negativo del otro lado. Y aquí tendríamos nuestra segunda ecuación de Mayer. Entonces ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. La ecuación 1 sería 5 y 1 menos 3 y 2 igual a 35. 5 perdón, hay que cambiar el color. 5 y 1 menos 3 y 2 igual a 35. Esta sería nuestra ecuación 1 y esta sería la ecuación 2. Ahora, para resolver esto es un sistema de ecuaciones. Para resolver esto puede ser por algún método de ecuaciones lineales como el de suma y resta. Puede ser por, ¿cómo se llama? Determinantes, el método de Cramer. Puede ser por matrices, el método de Gauss-Jordan. Puede ser por igualación, por sustitución, etcétera. Cualquier método que ustedes se sepan para resolver ecuaciones lineales es perfectamente utilizable para resolver estas ecuaciones y encontraríamos las incógnitas. Yo voy a utilizar directamente la calculadora. Les recomiendo esta calculadora. Es la 570MS de Casio. Aquí está virtual, pero la pueden comprar física, obviamente. Y entonces, esta calculadora aquí nos tiene la opción de decir ecuaciones. Puede resolver ecuaciones. Entonces, le vamos a dar la opción 1 y nos pregunta de cuántas incógnitas, de 2, de 3, de 4. Le vamos a decir que de 3. Y nos pregunta el primer coeficiente. El primer coeficiente que tenemos aquí es un 5, porque esta es la primera ecuación. Las puse aquí al revés. En realidad debería estar esta arriba y esta abajo. Pero bueno, ya sabemos que esta es la que va arriba. El primer coeficiente sería el 5, luego el menos 3 y luego el 35. Entonces, vamos a decir que 5 y le damos igual. A 1, 5. De 1 le vamos a decir que menos 3. Y C1, 35. Luego, le vamos a volver a decir que 3 incógnitas. A ver, vamos a ver si ahora sí lo hace. 5 menos 3, 35. Entonces, ¿cómo es eso? Va a ser la opción anterior. 1. Sí, son solamente dos incógnitas. No sé por qué ponía 3. Ahora sí ya. 5 menos 3, 35. Y ahora ya se cambió al coeficiente 2. Quiere decir que vamos a utilizar los coeficientes de la segunda ecuación. ¿Cuáles son los coeficientes de la segunda ecuación? Menos 3, 8 y menos 74. Menos 3,
Sería el primero. 8 y menos 74. Y entonces en automático el primer valor que nos aparece, aquí obviamente dice X, pero en realidad para nosotros significa la corriente 1, 1.870096. Ese es nuestro resultado de I1. I1 da igual, recuerdo, 1.870096. 1 está 1.87096 amperes. Esa es nuestra corriente 1. Y luego la corriente 2. Pues en nuestro caso, en nuestra calculadora, simplemente tenemos que apretar otra vez el igual y aparece la corriente 2. Menos 8.54838. Menos 8.54838. Menos 8.54838 amperes. Y ya tenemos nuestras dos corrientes de malla. Ahora, si queremos encontrar el voltaje, por ejemplo, de la resistencia 1, por R1 solamente circula I1. Entonces, así como aquí lo pusimos, 2 veces I1. Entonces, 2 veces I1 sería... Aquí la volvemos a poner en modo de matemáticas. Y de operaciones sería 2 por 1 punto, a ver, recuérdenme, 87096. 87096. Dice que son 3.74192. 3, 3. Que se traba cuando me salgo de la aplicación. Tres. 3.74. Obviamente son volts. Sin corregir. 3.74 volts. Ok. El voltaje de R3, pues habría que restar, dice aquí las dos. Pero como en realidad esta es negativa, quiere decir que va al revés. En realidad se van a sumar estas dos corrientes. Se sumarían las dos corrientes. Vamos a hacerlo. Poner aquí. I1 más I2.
¿Por qué más? Porque recuerden que era menos, pero por el menos de aquí se vuelve más. Entonces 1.87096 más 8.54838. 1.87 0, ¿0 qué? 96. Sí, 96 más 8.54. 8.54838. Y ese resultado, que es de 10.41, lo vamos a multiplicar por 3. ¿Por qué por 3? Dice que son 31.25. Voltaje de R3 es igual a 3 y 1 menos I2. ¿Recuerdan? Aquí lo podemos ver. R3 de I1 menos I2. Entonces, I1 que vale esto, menos, por el menos de aquí se vuelve más, 8.54, nos dio 10 punto y algo, que multiplicado por 3 nos va a dar 31.258. Entonces, fíjense, estos 31 son el voltaje de R3. ¿Cómo pudiéramos comprobar que más o menos vamos bien? Perdón, pues podemos checarlo con los... Aquí tenemos 25 más el voltaje de R1 que es 3.74 más el voltaje de R3 que es de 31 punto y algo, menos 60 deberían de dar 0. Vamos a hacerlo. 25 más el voltaje de R1 que salió acá atrás. 3.74. 3.74 más el voltaje de R3 que nos dio 31.258. 31.258 es igual a 59.998, prácticamente 60. Por los decimales que le quitamos a las corrientes no dio exacto el 60, pero prácticamente si se fijan nos da el 60. Menos el 60 de la ecuación, menos el 60 de aquí, pues sí da 0. Entonces esa es nuestra comprobación de que estamos correctos. Obviamente pudiera ser, es poco probable, pero pudiera ser que esta comprobación diera bien y la otra no, pero es poco probable. Normalmente cuando hay un valor que está mal, pues ya, esto sale mal totalmente. Pero de todas maneras vamos a checar, por ejemplo, el voltaje de R2. El voltaje de R2, pues según esto sería 5 por R2, por I2, perdón, 5 veces I2. Entonces, voy a poner del otro lado el voltaje de R2 sería igual a 5 por I2. Sería 5 por menos 8.54, 83, 8.
volvemos a lo mismo. Este menos solamente me va a indicar la dirección de la corriente. No tiene nada que ver con el valor. Al final de cuentas, multiplicar por 5 por 8 positivos o 5 por 8 negativos, la magnitud es la misma. Solamente es para indicarme cómo va en realidad, en qué sentido gira la corriente, que sería en el sentido contrario al que nosotros propusimos. Yo propuse que la corriente iba a girar así, pues ese resultado me está diciendo que no, que en realidad la corriente va a girar al revés. Y entonces en realidad esto va a ser, ya realmente esto va a ser positivo y esto va a ser negativo. Esa sería la diferencia. Pero bueno, la magnitud sería 5 por estos 8.54, 838. Ponemos aquí 5 por 8.54. 8.54, 54, 838. 838. Igual dice que son 42.7419. 42, 42. Esto quiere. Ahí va. No, se le acabó la tinta. La tinta virtual. 42.7419. 7419 volts. Y volvemos a lo mismo, como podemos comprobar que este sería un valor correcto, pues checamos aquí en la ecuación de la malla, dice 60 más el voltaje, sería el voltaje de R3, el voltaje de R3 que ya habíamos visto que vale, voltaje de R3, 31.258. Entonces, ese sería el voltaje de esto, si hacemos la multiplicación. Y menos 6 más 20, ya vimos que son 74. Entonces, estos dos van al revés, sus voltajes sería fíjense, esos dos voltajes de las dos resistencias, este de 42.7419 más el voltaje 3 que vale 31.258, 31.258, a los cerca de los 74 volts que quedan de la sumatoria de los voltajes de las fuentes. Si se fijan, son 73.99999. Falló por una décima, centésima, milésima, 10 milésima, por una 10 milésima, ¿no? Eso es por los decimales que desechamos, pero prácticamente salieron los 74 volts que aquí consideramos. Bueno, este es un primer problema de dos mallas. Vamos a hacer otro en el próximo video. Vamos a cortar este para que no quede tan grande.